Bueno, muy buenos días para todos. Para nosotros es un placer iniciar hoy el webinar de braquiterapia epiescleral en un convenio con el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces damos la bienvenida a todos los que se están uniendo, a los que ya están acá integrados. Y la idea es empezar con el doctor Fernando Rojas. El doctor es oftalmólogo oncólogo, especialista en docencia universitaria, jefe de servicio de oftalmología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, bienvenido, muchas gracias por la participación y lo invito a compartir pantalla. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Ahora sí. Muchas gracias de nuevo. Vamos a iniciar con la primera charla que es braquiterapia. ¿Me puede habilitar, por favor, doctora? Entonces, como les estábamos diciendo, pues esta es la primera charla. Para mí es un gusto hablar de braquiterapia ocular, ya que pues, es el Instituto Nacional de Cancerología es el único sitio en Colombia donde estamos realizando la braquiterapia ocular. Tenemos bastante experiencia en los últimos 12 a 14 años. Tenemos bastantes pacientes que más adelante el doctor Esguerra va a hablar de esto. Entonces, pues para iniciar, pues la braquiterapia ocular es un tipo de radioterapia en el cual se coloca una placa de oro con semillas de un isótopo radioactivo. En general, en Colombia estamos usando el iodo 125. El rutenio 106 también se ha usado, se usa principalmente en Europa. Esta placa se sutura al globo ocular. El objetivo de este tratamiento es controlar el crecimiento de los tumores intraoculares, minimizando el daño a los tejidos adyacentes. Aquí vemos dos placas de braquiterapia. Una está a la derecha, es del COMS, y la del lado izquierdo es una placa mandada a hacer por nosotros. Se acomoda mejor al globo ocular, tiene la posibilidad de poner hasta 18 semillas. Aquí están las semillas, cada una es una semilla de iodo 125. Aquí para recordar a los que no son oftalmólogos y a los que han olvidado un poco la anatomía del ojo, aquí vemos el ojo, un corte transversal, donde observamos aquí una lesión en la coroides, que es un melanoma de coroides, y aquí hay otra lesión, que es un melanoma del cuerpo ciliar. A este lado tenemos una foto de un paciente que hicimos en el Instituto Nacional de Cancerología. Este paciente colocamos dos placas, eso no está descrito en la literatura mundial. Nosotros teníamos un paciente con una metástasis a coroides, con una doble metástasis a coroides, le pusimos dos placas, una aquí y la otra aquí. Caso bien interesante. ¿Cuáles son las indicaciones de braquiterapia? Son para los tumores intraoculares, tanto malignos como benignos. Malignos está el retinoblastoma, melanoma de coroides o de uvea. Los tumores intraoculares propios de la oftalmología, de ahí algunas metástasis a coroides, ¿no? Y dentro de los tumores benignos, el hemangioma coroideo. Otros usos de la braquiterapia es los tumores de la conjuntiva, los melanomas grandes que son de difícil manejo, se pueden manejar con braquiterapia, los carcinomas camocelulares de la conjuntiva, cuando son grandes, cuando son recidivantes, cuando son de difícil manejo, se pueden utilizar también la braquiterapia. Y también está descrita la braquiterapia para los tumores de la glándula lagrimal. Hoy pues nos vamos a concentrar en el melanoma de coroides, ya que digamos es donde más tenemos experiencia en el Instituto Nacional de Cancerología. Digamos que hemos hecho cerca de un 90%, o sea, el 90% de los pacientes que tratamos en el Instituto de Cancerología con braquiterapia han sido de melanoma de coroides. Los otros han sido metástasis e incluso retinoblastomas. Entonces, el melanoma de coroides pues, es el tumor intraocular primario más frecuente en el adulto. Se presenta
clínicamente con disminución de la agudeza visual, con fotopsias, con visión doble monocular, con fotofobia, con dolor, inflamación. Incluso algunos pacientes son hallados estos tumores en forma asintomática. Fue un hallazgo incidental en el examen de oftalmología. Aquí observamos una foto de fondo de ojo, donde observamos una lesión pigmentada muy cerca al nervio óptico y pues muy cerca a la mácula también. Aquí vemos un corte histológico pues, para mostrar dónde está ubicado el melanoma de coroides. Un corte transversal, aquí vemos esta lesión pigmentada que nace de la coroides, aquí otro más grande, en, en crecimiento en champiñón. Esto es porque rompe la membrana de Bruch y se expone el tumor hacia adentro del globo ocular. Este es otro paciente con una lesión pigmentada, un melanoma de cuerpo ciliar. Aquí en esta primera foto vemos cómo está aquí la pupila discórica, aquí vemos la lesión, aquí también, aquí, y este paciente fue llevado a una braquiterapia. Estas son las medidas antes de la braquiterapia. Es la ecografía, la realizamos ahí en el instituto, una ecografía estandarizada, y esta es una ecografía posterior al tratamiento. Vemos cómo ha cambiado aquí la consistencia del tumor, que en eso es lo que realmente nos fijamos después de la braquiterapia, no tanto en medición como en la consistencia del tumor. Aquí vemos un tumor que ha cambiado radicalmente. Vemos aquí cómo está la reflectividad interna alta. En cuanto al diagnóstico del melanoma de coroides, pues básicamente con un examen oftalmológico completo, con dilatación de pupila, con indentación si es el caso, una ecografía, angiografía, donde vemos una lesión con doble circulación, una circulación propia del tumor, y el tratamiento pues depende del tamaño del tumor. Los tumores pequeños se observan, se puede hacer termoterapia, se puede hacer la braquiterapia, radioterapia externa o incluso gamma knife. Y los tumores grandes o los que fallan en todo este tipo de tratamientos, desafortunadamente hay que hacer enucleación. Esta es una ecografía, como mostrábamos también antes, es la típica ecografía, una lesión en champiñón, como hablaba ahorita, con su vacuola posterior, su silencio ecográfico posterior y su excavación coroidea. Esos son los signos clínicos de ecografía propios del melanoma de coroides. En cuanto al pronóstico, hay un estudio que es el COMS, que es un estudio que reunió muchos centros en los Estados Unidos donde se manejaba pues, melanoma de coroides, y ellos hablan que la mortalidad de 5 años es del 19% con enucleación versus 18% de braquiterapia. Es muy similar. La mortalidad de 5 años es de 57% para los pacientes que requirieron enucleación y 62% para los que requirieron radioterapia previa a la enucleación. Bueno, ya en cuanto al proceso de selección de los pacientes, ya basados en el protocolo de braquiterapia ocular del Instituto Nacional de Cancerología, que incluimos. Entonces, incluimos los pacientes con melanoma de coroides de 20 milímetros de base y con 10 milímetros máximo de espesor, sin que tengan enfermedad metastásica, que sean aptos para cirugía, que no tengan contraindicación de radioterapia. Entonces, el paciente, si cumple estos requisitos, pues es llevado a una junta de braquiterapia ocular en el cual están los oncólogos radioterapeutas, los físicos médicos y pues el grupo de oftalmología oncológica. En esa junta pues se decide, se analiza si realmente el paciente está apto para hacer la braquiterapia, y si se da vía libre, pues se lleva a una planeación de tratamiento con física médica y siempre hacemos un tag en posición de tratamiento. Aquí vemos un paciente con una lesión pigmentada, como atigrada, no es el típico melanoma, pero así son las cosas. A veces cuando uno
tiene pacientes, tiene fotos bonitas, no son el típico paciente. Este es un paciente con un melanoma de coroides en la periferia del ojo derecho. Aquí vemos la gran lesión y aquí vemos el nervio óptico, la mácula, la arcada temporal superior y vemos el inicio de la lesión que se corresponde aquí. Le hicimos una ecografía donde nos medimos siempre la lesión, medimos en las tres dimensiones el tumor. Es llevado a planeación. Aquí pues tenemos un software especial donde aquí podemos simular la placa. Aquí está la placa simulando. Aquí vemos la placa también, vemos cómo se pueden poner las semillas de yodo y cómo irradiaría, qué tanto irradiaría el tumor, perdón, qué tanto irradiaría las semillas de yodo el tumor y qué tanto protegería el resto de las estructuras oculares. Esta es decimos nosotros, es un mapa, realmente es una fotografía de fondo de ojo, donde ubicamos el tumor, ubicamos el nervio óptico, ubicamos la mácula y ubicamos el tumor. Lo pasamos a un mapa, a un diagrama de la retina. Con física médica nos reunimos, discutimos cuál podría ser la mejor localización de las semillas y realmente oncología radioterapéutica es la que nos dice qué tanto dosis vamos a dar al ápex del tumor. En general damos 85 grays al ápex del tumor. Entonces aquí vemos la placa, está amarilla, está simulada y las semillas de yodo 125 simuladas también a 85 grays. Dependemos del tamaño del tumor, dependemos del espesor y de la actividad de las semillas para definir cuánto tiempo se deja la placa de braquiterapia. Vamos a ver un video donde estamos colocando la placa de braquiterapia, hacemos una peritomía inferior en este caso, disecamos la conjuntiva, la tenón, aquí estamos reparando el músculo recto inferior, medimos, dependiendo de lo que hicimos en la planeación, a cuántos milímetros del limbo se debe colocar la placa, ponemos una placa simuladora, ahí estamos poniendo la placa ya la real con las semillas de yodo 125, la suturamos a la esclera y posterior a la cirugía siempre hacemos verificación con ecografía que realmente esté la placa en su lugar. En cuanto al seguimiento, el primer mes postoperatorio, pues hacemos los controles que se requieren para verificar que no vaya a haber ninguna alteración en la conjuntiva, en el segmento anterior, que no vaya a haber alteraciones tampoco en la esclera, que no haga tampoco un glaucoma, una uveitis. Entonces, el primer mes es un seguimiento estrecho, también pues para retirar la sutura de la conjuntiva. Al tercer mes postoperatorio siempre pedimos ecografía estandarizada del ojito y aquí vemos en la foto, vemos el previo a la braquiterapia y el posterior a la braquiterapia, vemos aquí cómo ha cambiado la reflectividad. De ahí en adelante, seguimos cada 3 meses hasta completar los 6 primeros meses postoperatorios, en el cual ya pedimos pruebas de extensión, siempre pedimos estudio de perfil hepático, ecografía de hígado y vía biliar y una placa de tórax. Siempre pedimos placa de tórax porque, pues digamos, estamos evitando radiación, 1, y si vemos algo muy llamativo, ahí sí pediríamos un TAC o una resonancia de tórax. Y de ahí en adelante los seguimientos van a ser semestrales, tanto con pruebas de extensión como ecografía del ojo. Aquí vemos un paciente con un tumor pigmentado. Vemos aquí cómo después de la braquiterapia hay atrofia coroidea, cómo se ha disminuido el tamaño del tumor y que ha cambiado la apariencia, ¿no? Otro paciente, vemos aquí más daño, aquí sí hay algo de daño
ya de la retina, incluso del nervio óptico se alcanza a ver algo de palidez indicándonos atrofia del nervio óptico posterior a la braquiterapia. Dentro Doctor, de ¿no las se está viendo la presentación? ¿Cómo? ¿No se está viendo la presentación? Sí, Sí se no, está viendo. se está viendo, José. Oh, A mí sí me sale. ok, Sí se está viendo. bueno. Continúe, doctor. Dentro de las complicaciones, ¿Lo pues estoy está la... viendo yo? A mí sí me sale. Ya. Gracias. Ok, listo, Doc, gracias. Dentro de las complicaciones, pues está la maculopatía y la retinopatía por radiación. Esto es básicamente, es secundario a la isquemia generada por la radiación. También se presenta cuando hay altas dosis, sobre todo en los pacientes que tienen tumores grandes. Y se observa también en pacientes que tienen comorbilidades como la hipertensión, como la diabetes. En general, lo que se está tratando en el mundo es con terapia antiangiogénica, con inyecciones intravítreas, con muy buenos resultados, con muy buen control de la alteración que esto produce. La catarata, pues sabemos que es por el daño en las enzimas y por el daño en el ADN que hace que se nos opacifique el cristalino. Básicamente se maneja con una fagomultiplicación convencional, con su lente intraocular. El glaucoma cuando se presenta, esto es debido también a la isquemia secundaria y por los mismos factores angiogénicos que libera la necrosis del tumor. Entonces, esto hace que la presión del ojo aumente y pues que se nos produzca un glaucoma. Hemos tenido pacientes con glaucoma. Es de difícil manejo, pero se han podido manejar adecuadamente con terapia médica nada más. La neuropatía óptica por radiación, como hablábamos también con la retinopatía y la maculopatía, pues es secundario a la isquemia y a la radiación. La hemorragia vítrea es secundaria a los tumores grandes y al hecho de la isquemia, la mortalidad del tumor. Tan pronto se va reduciendo, hay isquemia, hay liberación de radicales libres, hay neovascularización y esa neovascularización hace que se presenten las hemorragias vítreas, así mismo como el desprendimiento de retina. Básicamente estos dos tipos de complicaciones se manejan con cirugía de vitrio y retina. Digamos, no hemos tenido la oportunidad de manejarlos en Colombia con cirugía vitreoretiniana, sino más bien los dejamos en observación. Si el tumor clínicamente y ecográficamente está quieto, lo dejamos quieto, o si no, desafortunadamente hay que hacer enucleación. También están descritos los daños, el daño en los músculos extraoculares con un estrabismo secundario. Esto tiene que ver muchas veces con la disección durante la colocación de la placa. Esto y la irradiación también nos va a producir algo de isquemia que puede hacer que se nos afecte los músculos extraoculares produciendo algo de estrabismo. Es menor la presentación del estrabismo posterior a la braquiterapia, pero se ha presentado. Otra de las cosas que en Colombia no hemos visto es la necrosis escleral, que es un daño, sabemos que la esclera es avascular, pero la radiación y la inflamación pues, del tumor hace que se rompa la esclera. Esto realmente es bien difícil porque nos toca llevar al paciente inmediatamente, tratar de ponerle un parche escleral o desafortunadamente hay que hacer una enucleación. Aquí estamos con el equipo poniendo nuestra placa de braquiterapia. Aquí vemos justamente cuando está entrando, estamos poniendo la placa de braquiterapia al globo ocular. En este punto quiero agradecer a la doctora Ana María Martínez, a la doctora Laura Camila Ramírez, que me han ayudado mucho con esta presentación, artículos, edición y todas estas cosas. Y realmente las aprecio bastante. Y pues muchas gracias a ustedes. Aquí les presento a mi compañera, la doctora Jennifer Camargo, que es mi compañera y amiga y con la que realmente disfrutamos de hacer esto. Y bueno, le ponemos el alma y el corazón a los pacientes que tenemos que hacerles braquiterapia.
Muchas gracias.